Hola, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, pertenecientes a la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Con la tutoría del Dr. Hermógenes Chamba hemos realizado un video en el cual hablaremos acerca de organismos celulares. Nuestro grupo está conformado por Daniel Aguilar, Jonathan Vargas, Doménica Panata, Alejandra Minga, José Pucha y mi persona Diego Villavicencio. Hablaremos sobre la organización celular, para lo cual la hemos dividido en diferentes partes para comprenderla mejor, como es la teoría celular, la célula, su forma y tamaño, diferencias entre célula animal y vegetal, estructura celular y el sistema de tejido animal. La célula. La célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Puede clasificarse a los organismos vivos según el número de células que posean. Si solo tiene una, se los denomina unicelulares. Si poseen más, se las llama pluricelulares. En el siguiente esquema podemos observar la célula y sus partes. También tenemos una célula eucariota y procariota. Forma. Las células presentan una gran variedad de formas e incluso algunas no ofrecen una forma fija. Pueden ser fusiformes, estrelladas, prismáticas, aplanadas, elípticas, globosas o redondeadas. Algunas no tienen una pared rígida y otras sí, lo que les permite formar la membrana y emitir prolongaciones citoplasmáticas para desplazarse o conseguir alimento. Tamaño. El tamaño es extremadamente variable. Existen bacterias con 1 y 2 micras de longitud. Las células presentan mucha variabilidad. Glóbulos rojos de 7 micras, células del hígado con 20 micras, espermatozoides de 53 micras y ovocitos de 150 micras. En cualquier caso, para la viabilidad de la célula y su correcto funcionamiento, siempre se debe tener en cuenta la relación superficie-volumen. La teoría celular. La teoría celular es la parte fundamental y más relevante de la biología, que explica la constitución de la materia viva. En 1665, el científico inglés Robert Hooke, examinando una laminilla de corcho al microscopio, observó que estaba formada por pequeñas cavidades poliédricas, a las que denominó células, que significa celdillas. Por estas circunstancias se le conoce como el descubridor de la célula. En 1632, Anthony Leeuwenhoek, contemporáneo de Hooke, realizó observaciones detalladas de las células animales y vegetales. Incluso descubrió el mundo de microorganismos, protozoos y bacterias, utilizando un microscopio simple que fue creado por él. La teoría celular se le atribuye al botánico Matthias Schleiden y al zoólogo Theodor Schwann. De acuerdo con la teoría celular, podemos concluir que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, de manera que la actividad vital de estos es el resultado de la suma de las actividades de todas células. En 1858, Virchow completó la teoría con su célebre principio: omnis cellula es célula, es decir, toda célula proviene de otra célula. En 1889, August Weismann amplió la información de Virchow, un punto de vista evolutivo, resaltando que hay una continuidad interrumpida entre las células actuales y los organismos que la componen. Postulados celulares. Todos los seres vivos están formados por células o por sus productos de secreción. La célula es la unidad estructural de la materia viva, y una célula puede ser suficiente para construir un organismo. 2. Las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de la célula o en su entorno inmediato, controladas por sustancias que ellas secretan. Todas células proceden de células preexistentes por la división de estas. Y cada célula contiene la información hereditaria necesaria para el control de su propio ciclo y del desarrollo del funcionamiento de un organismo, de su información genética. Diferencias entre célula animal y célula vegetal. La célula animal tiene forma esférica, contiene poros por el intercambio de nutrientes y desechos. Se sitúa siempre en el centro, rara vez tiene vacuola y cuando la tiene es muy pequeña. No contiene cloroplastos. La pared celular no tiene membrana. Contiene un citocentro para controlar el movimiento de cilios y flagelos. La célula vegetal.
La célula vegetal tiene forma ligeramente hexagonal. Esta célula es completamente cerrada ya que no contiene poros. Tiene una pared celular. Está desplazada por la vacuola. Tiene una gran vacuola con agua de reserva. Tiene cloroplastos que permite que realice la fotosíntesis. Tiene una pared celular rígida que la protege. No contiene citocentro ya que no se desplaza. Organelos en la célula vegetal. Encontramos el núcleo, el nucleolo, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, ribosoma, mitocondria, membrana plasmática, lisosoma, citoplasma, cloroplasto, pared celular y la vacuola. El núcleo. El núcleo celular es un organulo membranoso que se encuentra en las células eucariotas. Contiene la mayor parte de material genético celular organizado en múltiples moléculas lineales de ADN de gran longitud, formando complejos con una gran variedad de proteínas como las histonas para formar los cloroplastos. La función principal es la transcripción de ARN ribosomal por la polimerasa y el posterior procesamiento y ensamblaje de los precomponentes que formarán los ribosomas. Aparato de Golgi es aquel que procesa, empaqueta y distribuye proteínas a otros organulos para su exportación. El retículo endoplasmático se divide en retículo endoplasmático liso, que es el encargado de la síntesis de lípidos y metabolismo de fármacos, y en retículo endoplasmático rugoso, que es el encargado de la síntesis de proteínas. Los ribosomas son complejos macromolares de proteínas y ácido nucleico, ARN, que se encuentra en el citoplasma, en las mitocondrias, en el retículo endoplasmático y en los cloroplastos. Las mitocondrias son organulos de gran tamaño. Su función principal es la síntesis de ATP mediante el proceso conocido como fosforilación oxidativa. La membrana plasmática es la encargada de separar la célula de su entorno. Regula el movimiento de material hacia adentro y hacia afuera de la célula. Lisosomas son organulos unidos a la membrana. Tiene enzima digestiva, se desglosan los productos de desecho y es el encargado de desintoxicar la célula. El citoplasma es la sustancia líquido que llena la célula. Todos los organulos celulares se suspenden en el citoplasma. Mantiene la concentración osmótica de las células y evita que se rompa o contracciones. Los cloroplastos son organelos celulares que en los organismos eucariotas fotosintetizadores se ocupan de la fotosíntesis. Están limitados por una envoltura formada por dos membranas concéntricas y contienen vesícula. Pared celular. Se distingue una pared primaria y una pared secundaria, que se desarrolla en forma propagada a las microprofilias de celulosa, dispuesta de manera ordenada, con una estructura más densa que la pared primaria. No permite el crecimiento de la célula. Solamente aumenta su espesor por oposición, es decir, por depósito de microfibrillas de celulosa. Generalmente presenta 3 capas, aunque pueden llegar a ser más. La vacuola es un organismo celular presente en todas las células de la planta. Son compartimentos cerrados o limitados por una membrana plasmática, llamada tonoplasto. Contiene diferentes fluidos como agua o enzimas, aunque en algunos casos puede contener sólido, por ejemplo, azúcares, sales, proteínas y otros nutrientes. Los plastos. Estos juegan un papel muy importante en los procesos como la fotosíntesis, la síntesis de lípidos y aminoácidos, determinando el color de las frutas, flores, entre otras funciones. El microcuerpo es un organulo citoplasmático que no puede diferenciarse morfológicamente. Son organulos especializados que actúan como contenedores de actividades metabólicas. Incluye peroxima, glixosoma, glicosomas y cuerpos de euborón. Organelos de célula animal. Se divide en núcleo, nucleolo, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso y rugoso, ribosomas, mitocondrias, membrana plasmática, lisosomas, centriolo, vacuola y citoplasma. El núcleo es el órgano en casi todas las células animales y vegetales. Está rodeado de forma característica por una membrana, es esférico y mide unas 5.2 micras de diámetro. Dentro del núcleo, las moléculas de ADN y proteínas están organizadas en cromosomas que suelen aparecer dispuestos en pares idénticos. Los cromosomas están muy retorcidos durante la mitosis y enmarañados dentro de la interfase, cuando es difícil identificarlos por separado. Nucleolo
En definitiva, su función es la síntesis del ARN ribosómico. El aparato de Golgi parte diferencia del sistema de membranas en el interior de la célula, que se encuentran tanto en las células animales como en las vegetales y tienen la función de modificar y distribuir las proteínas sintetizadas en los ribosomas del retrículo endoplasmático granular o rugoso. Retrículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un complejo sistema de membranas dispuestas en forma de sacos aplanados y túbulos que están interconectados entre sí compartiendo el mismo espacio interno. Se divide en retículo plasmático liso, que se encarga de la síntesis de los lípidos y del metabolismo de fármacos, y también se divide en retículo endoplasmático rugoso, que se encarga de la síntesis de las proteínas. Ahora vamos a hablar de los ribosomas, que son complejos macromoleculares de proteínas y ácido ribonucleico, ARN, presentes en todas las células, excepto en los espermatozoides. Son los centros celulares de traducción que hacen posible la expresión de los genes. Mitocondria, diminutiva estructura celular de doble membrana, responsable de la conversión de nutrientes en el compuesto rico en energía trifosfato de adenosina, ATP, que actúa como combustible celular. Por esta función que desempeñan, llamada respiración celular, se dice que las mitocondrias son el motor de la célula. Membrana plasmática. Es el límite externo de las células eucariotas. Es una estructura dinámica formada por dos capas de fosfolípidos en las que se embeben moléculas de colesterol y proteínas. Lisosoma. Saco delimitado por una membrana que se encuentra en las células con núcleo, eucariotas, y contienen enzimas hidrolíticas digestivas que degradan moléculas complejas. Es un orgánulo con estructura cilíndrica, construido por 9 tripletes de microtúbulos que forman parte del citoesqueleto. Vacuola. Es un orgánulo celular presente en todas las células de plantas. También aparecen en algunas células procariotas y eucariotas. Las vacuolas son compartimientos cerrados o limitados por la membrana plasmática, ya que contienen diferentes fluidos como agua o enzimas. Citoplasma es la parte del protoplasma que en las células eucariotas se encuentran entre el núcleo celular y la membrana plasmática. Consiste en una emulsión coloidal muy fina de aspecto granuloso o citosol o hialoplasma, en una diversidad de orgánulos celulares que desempeñan diferentes funciones. El citoesqueleto. El citoesqueleto es un entramado tridimensional de proteínas que provee soporte interno de las células. Organiza las estructuras internas e intervienen en los fenómenos de transporte, tráfico y división celular. Peroxisoma. Los peroxisomas son orgánulos citoplasmáticos muy comunes en forma de vesículas que contienen oxidasas y catalasas. Como la mayoría de los orgánulos, los peroxisomas se encuentran en células eucariotas. El sistema de tejido animal se divide en 4 tipos de tejido: tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. El tejido conectivo se subdivide en tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. El tejido conectivo laxo es un tipo de tejido muy abundante en el organismo, cuyo origen proviene del mesénquima. Las células del mesodermo son pluripotenciales, dando lugar a otros tipos celulares, como son el tejido conjuntivo, tejido cartilaginoso, tejido óseo y tejido cordal. A su vez, el tejido conectivo denso es el tipo de tejido conjuntivo que forma los tendones, aponeurosis, ligamentos y en general estructuras que reciben tracción en la dirección hacia la cual se orientan sus fibras colágenas. Estas fibras se hallan dispuestas en una forma ordenada, paralela una respecto a la otra, lo que proporciona la máxima fortaleza. El tejido epitelial o epitelio está constituido por células dispuestas en láminas continuas en una o varias capas. Los tejidos epiteliales forman coberturas y cubierta en todo el cuerpo y rara vez quedan cubiertas por otro tejido, de manera que siempre tienen una superficie libre. Tejido musculoso o tejido muscular. El tejido muscular es un tejido formado por células de la misma especie. Estas células son llamadas células contráctiles, que se han especializado al máximo para conseguir un correcto funcionamiento mecánico a partir de la energía química
gracias a la interacción de las proteínas contráctiles, actina y miosina. Compone aproximadamente el 40 y 45% de la masa de los seres humanos y está especializado en la contracción, lo que permite que se mueva a los seres vivos pertenecientes al reino animal. Existen 3 tipos de músculo: músculo esquelético, músculo liso y músculo cardíaco. Músculo esquelético. Los músculos esqueléticos son un tipo de músculos estriados unidos al esqueleto, formado por células o fibras alargadas y polinucleadas, que sitúan sus núcleos en la periferia. Son usados para facilitar el movimiento y mantener la unión hueso-articulación a través de su contracción. Son generalmente de contracción voluntaria, aunque pueden contraerse involuntariamente. Músculo liso, también conocido como no curvo o no voluntario, se compone de células en forma de huso. Carecen de estrías transversales, aunque muestran ligeramente estrías longitudinales. El estímulo para la contracción de los músculos lisos está mediado por el sistema nervioso autónomo. El músculo liso se localiza en los aparatos reproductor y excretor, en los vasos sanguíneos y órganos internos. Tejido nervioso. El tejido nervioso comprende billones de neuronas y una incalculable cantidad de interacciones que forman el sistema de comunicación neuronal. Las neuronas tienen receptores, elaborados en sus terminales, especializados para percibir diferentes tipos de estímulos, ya sean mecánicos, químicos, térmicos, etc., y traducirlos en impulsos nerviosos que lo conducirán a los centros nerviosos. Estos impulsos se propagan sucesivamente a otras neuronas para procesamiento y transmisión de los centros más altos y percibir sensaciones o iniciar reacciones motoras. Las células del sistema nervioso se dividen en 2 grandes categorías: neuronas y células gliales. Neurona. Tiene un diámetro que va desde los 5 UM a los 150 UM. Son por ello una de las células más grandes y más pequeñas a la vez. La gran mayoría de neuronas están formadas por 3 partes: un solo cuerpo celular, múltiples dendritas y un único axión. El cuerpo celular, también denominado como pericarión o soma, es la porción central de la célula, en la cual se encuentra el núcleo y el citoplasma perinuclear. Del cuerpo celular se proyectan las dendritas, prolongaciones especializadas para recibir estímulos del aparato de Saccagnini, situado cerca del bulbo raquídeo. Se creía antes que estas eran las únicas células que no se reproducían, y cuando mueren no se podían reponer. Sin embargo, hace poco se demostró que su capacidad regenerativa es extremadamente lenta, pero no nula. Se reconocen 3 tipos de neuronas. Las neuronas sensitivas reciben el impulso originado en las células receptoras. Las neuronas motoras transmiten el impulso recibido al órgano efector. Las neuronas conectivas o de asociación vinculan la actividad de las neuronas sensitivas y las motoras. Células gliales son células no nerviosas que protegen y llevan nutrientes a las neuronas. Glía significa pegamento. Es un tejido que forma la sustancia de sostén de los centros nerviosos. Está compuesta por una finísima red en la que se incluyen células especiales muy ramificadas. Se dividen en: glía central, se encuentra en el SNC, Sistema nervioso central. encéfalo y médula. Glía periférica, se encuentra en el SNP, Sistema nervioso periférico. ganglios nerviosos, nervios y terminaciones nerviosas. La glía central son los astrocitos, oligodendrocitos, microglía y células ependimarias. Y la glía periférica son células de Schwann, células capsulares y células de Moller. Bueno amigos, con esto concluimos nuestro tema sobre organización celular. Espero que les haya gustado, dejen su like, compártanlo y hasta la próxima.